La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados con todo el Perú, con Radio Santa Rosa en Lima, en Radio RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio La Convención, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y Radio Cepagua en Ucayali. Radio Huánuco también son emisoras amigas en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apomaque Stereo, AM Tagua nos pone en podcast. Usted puede descargar también de Play Store en su teléfono celular y también la página web www.radiosantarosa.com.p. Rosa María está en el tráfico, está en camino a la radio, así que vamos a esperar con calma y paciencia. No es que se está viniendo, me acabo de comunicar con ella, en breves instantes va a estar con nosotros, porque hay mucho que hablar hoy día, pero para no perder ni un minuto, vamos a entrar en comunicación telefónica unos minutitos, y Rosa María está llegando, ya estaba por la avenida Arequipa, 10 minutitos estará con nosotros, así que calma, pero vamos a empezar el programa porque hoy día estará con nosotros dentro de un momento el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, y el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, ¿ya llegó Rosa María? Qué bueno, vino en un avión. El doctor Fernando Tuesta Soldevilla es quien nos va a dar luces para las elecciones del año 2020. Rosa María, has tomado un avión para llegar, yo recién haciendo el preámbulo, ya llegó Rosa María, así es que, y el doctor Fernando en un momento ya estará con nosotros. Tengo una... ¿Cómo has hecho? Porque me dijiste estoy por la avenida Cuando me has llamado a las 8 en punto, te juro que estaba entrando al bypass de la avenida Arequipa con Garcilaso. Lo que pasa es que Santa Rosita, llévame rápido. Me encomendé a Santa Rosa. Y es como el Mar Rojo, ¿eh? Y de verdad, con la huida de Egipto, los judíos. ¡Shú! Se abrieron las aguas, oye. Sí, porque todo lo que me había demorado en venir. Yo dije 8:15, por eso yo te dije 8, dije, esto viene pésimo. No. Así que a veces tenemos suerte, a veces no. Pero hoy día la tuvimos, la verdad. Y a veces yo creo que es Santa Rosita que dice ya, que vaya rápido, que hay bastante que hablar. Bueno, hay mucho que hablar, Rosa mucho María, que hablar, porque hoy día el tema judicial nuevamente en agenda. Y varias cosas muy interesantes y muy importantes. Primero, vamos a lo del convenio de colaboración con Odebrecht, que en realidad es la noticia más importante. El convenio ha sido salvado. Eso debería alegrarnos a todos. Pero hay gente que no se alegra, cree que estamos haciendo mal. Hay una propaganda muy fuerte de parte de personas que no quieren que Odebrecht cuente la verdad. Odebrecht ya está en un proceso de colaboración eficaz. Odebrecht sí ha dado información valiosa en varios casos, que ha sido corroborada con otra información, con los hechos y con documentación que la misma empresa ha estado dando. Este proceso se ha interrumpido o se ha, pausado porque el Estado peruano se había comprometido a cobrar lo que le tocaba cobrar año a año, pero de la venta de un activo de la empresa Odebrecht tenía que aceptar que Odebrecht retirara el monto de dinero que le correspondía como saldo de la venta. No es que el Perú le está pagando a Odebrecht, ¿ok? Hay que aclarar eso. Exactamente. Odebrecht tenía una represa, vendió la represa, pagó la reparación civil, pagó la SUNAT, pagó a sus proveedores, pagó varias cosas.
quedaban 500 y tantos millones, 524 millones de soles, que son de Odebrecht, y el Estado peruano los confiscó temporalmente, los retuvo, para usar una palabra más bonita, los confiscó, para ver si es que se podían o no aplicar a otras obligaciones futuras de Odebrecht. Y la jueza dijo no, porque eso no está en el acuerdo. El acuerdo dice que son para las obligaciones presentes, de los procesos presentes. Que en el futuro se van a añadir más procesos, sí. ¿Es el último activo que tiene Odebrecht en el Perú? No, tiene otros activos también. Todavía tiene un porcentaje en Rutas de Lima, tiene un porcentaje en Olmos, o sea, hay bastante de dónde cobrar. Pero lo importante en el proceso, más que la reparación civil, que créanme, en el caso de Alberto Fujimori nunca se cobró, más que la reparación civil, es saber la verdad. Eso es lo más valioso. Y hay 70 codinomes por desentrañar con sus respectivos sustentos, que solo Barata sabe cuáles son los nombres. Y esa información tiene un valor. El valor es conocer todos los peruanos la verdad. Pero la verdad, no a cualquier truco, ¿no? O sea, Barata no puede mentir. Si miente, pierde su colaboración. La compañía la empresa Odebrecht tiene que acompañar a Barata en las declaraciones que haga. Es decir, con información, con otros testigos, etcétera. Entonces la colaboración tiene requisitos. La colaboración no se hace en medio de la nada. No es que yo me paro y digo, bueno, Albert, sí, yo vi que recibió. Listo, ya está. No, tiene que haber un sustento. Y hasta el momento la colaboración de Barata ha sido uno de los instrumentos más efectivos para poder continuar con estos trámites que van para rato y van a ir para mucho rato más. Hay otra cosa central. Odebrecht es en este momento una compañía en serios problemas económicos en Brasil, porque tiene que pagar la reparación en Brasil, tiene que pagar reparación en Suiza, tiene que pagar en Estados Unidos, tiene que pagarnos a nosotros, etc. Y ha comenzado a deshacerse de sus activos en muchos lugares del mundo, no solamente en el Perú, y está tratando de, con nuevos funcionarios, nueva empresa, nuevo todo, tratar de sacar adelante su negocio. Sin embargo, está en el Perú casi sin dinero para lo que tiene que afrontar. O sea, están vendiendo ya hasta los aires acondicionados de las oficinas, están rematando todo, porque tienen que afrontar obligaciones internas en el Perú. Y se les está acabando la plata para, por ejemplo, pagar el abogado de Barata, para pagar a la compañía que maneja las bases de datos encriptadas y que provee de ese servicio a Odebrecht y por tanto a la Fiscalía peruana. Ese servicio se dejó de pagar, creo que en agosto, es lo último que supimos, y por lo tanto no había más información disponible o que se pudiera solicitar. Entonces hay que seguir en el terco intento de obtener toda la información posible. ¿Quiénes han sido los enemigos públicos del convenio con Odebrecht? En primer lugar, el procurador Amado Enco. Es una lástima, porque es procurador del Estado. Él ha denunciado penalmente por este convenio al procurador Jorge Ramírez, a la procuradora Silvana Carreón. Se unen a él Jenny Vilcatoma, la ex procuradora Ampuero, que trabaja para el Congreso, o trabajaba como asesora de la bancada de Acción Popular. Víctor Andrés García Pelaúnde, desde el Congreso también, enemigo del convenio. No quería que se supiera por nada lo que decía el convenio. Entonces, claro, repiten, que ahí, ¿saben lo que ha dicho Víctor Andrés García varias veces? Que ya se sabe todo, que ya no hay nada más que saber, y de repente aparecieron 70 codinomes, ¿no? Ya se sabe todo, desde a febrero dice que ya se sabe todo. No solamente hay eso, hay un grupo de congresistas que ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra la ley que ellos mismos aprobaron, que permite los convenios de colaboración con estas empresas constructoras. Y quieren que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la ley que permite el convenio. Ahí están los nombres de los congresistas de Fuerza Popular y el APRA de Acción Popular. O sea, tengan eso en consideración a la hora de votar. Acá hubieron fuerzas políticas desesperadas porque el convenio no se materialice, no se conozca qué decía. Y eso es muy sospechoso.
Realmente llama sospecha. Yo me alegro muchísimo y felicito a la jueza que ha sacado adelante finalmente una respuesta para que Odebrecht retire su dinero, porque no es dinero del Estado peruano, su dinero, pague lo que tiene que pagar en impuestos, etcétera, se ponga al día y finalmente termine de entregar o continúe entregando la colaboración que hace falta, porque hace falta mucha más colaboración. Hasta ahí, triunfo de la Fiscalía, triunfo del sistema, bien, aplausos. Pero ayer hemos tenido otra historia en el juzgado del doctor Germán Juárez, una historia que a mí me llama profundamente la atención. Y yo no había comentado mucho este tema porque yo decía, bueno, me imagino que van a saber discriminar, ¿no? Finalmente un juez puede discriminar con mucha facilidad quién ha cometido cuál delito y quién no, sobre todo en una prisión preventiva, que lo que busca, lo que tiene por objeto es impedir, ¿no es cierto?, la actividad probatoria. O sea, tú metes a los abogados, en este caso árbitros, presos para que ellos no perturben la actividad probatoria. Se impide que lo hagan. Muy bien. Hasta ahí, muy bien. Pero resulta que meten en un paquete a 16 abogados como si fueran una sola persona. La sentencia es igualita para todos, como si todos hubieran hecho lo mismo y como si contra todos hubieran las mismas pruebas, lo cual es penoso. La Fiscalía acusaba de asociación ilícita para delinquir, colusión, lavado de activos y cohecho. ¿Cómo habrá sido de mal planteada la acusación? No es una acusación, la imputación fiscal para la prisión preventiva, que el juez de 4 delitos descartó 3. Porque claro, por ejemplo, en el caso que he seguido, que es el de Fernando Cantuarias, que lo conozco bien, su abogado decía, ha fallado en un solo caso. Uno solo. Para que haya asociación ilícita, como criminalidad organizada, tiene que haber permanencia en el tiempo, jerarquía. ¿Qué puesto ocupaba él dentro de la organización? Ha emitido un fallo, nada más, un laudo, una vez, nada más. Entonces, asociación ilícita descartada. Lavado de activos. No hay pues lavado de activos, porque para que haya lavado de activos tú tienes que recibir, saber de qué es de procedencia ilícita, transformar, ocultar, descartado el lavado de activos. Entonces los han acusado de cohecho. ¿Qué cosa es cohecho? Soborno, coima. Para cualquiera que entienda fácil, coima. Muy bien. Entonces han acusado a todas estas personas de coima. Muy bien. Yo no dudo que algunas de estas personas han sido cómplices del señor Canepa, porque para emitir un laudo arbitral tú necesitas 2 de 3, ¿no es cierto?, a tu favor si lo quieres hacer amañado. Y efectivamente el señor Canepa no puede haber operado solo. De hecho, Odebrecht empresa reconoce haber montado una estructura dentro de la empresa con este famoso señor Loor, L-O-O-R, o Lur si quieren, que coordinaba todas sus actividades con Canepa. Pero no es posible que Canepa sindique a todas las personas que han participado en los arbitrajes. Eso es muy extraño. A todas y cada una. Las pruebas que hay contra, por lo menos en 2 o 3 casos, son básicamente, incluso el doctor Mario Castillo, estoy reconfirmando esto, lo que me dicen es que él falla contra Odebrecht. Participa en 3 arbitrajes y en 2 falla contra Odebrecht. Pero la tesis fiscal es que eso es para distraer, para confundir. Entonces, oiga, pero si fallaba en contra, también me preso. El tema acá es el siguiente. Lo primero es que la sindicación es exclusivamente de Canepa, de nadie más. Algunos de estos abogados tenían pleito con Canepa, o sea, son sus adversarios. Primer problema. Segundo problema, es una imputación sin ninguna corroboración. Entonces, ¿cuál es la corroboración? El cobro de los honorarios. Los árbitros cobran un honorario, como usted paga un arancel cuando va a litigar en el sistema civil, ¿no es cierto? Exactamente igual. Los árbitros cobran un honorario. ¿Cómo se fija el honorario? Hay una tasa de la Cámara, hay una tabla fijada por
la Cámara de Comercio de Lima para los arbitrajes, que es referencial, ni siquiera es obligatoria. Y se establece la tasa sobre el monto total de la pretensión, no de la resolución, sino de la pretensión. Ahí se establece la tasa. En los casos que se han analizado ayer, en varios, el honorario cobrado es menor después de impuestos a lo establecido en la tabla de la Cámara de Comercio. Entonces, si estoy cobrando lo mismo o menos, ¿dónde está la coima? Igual voy a cobrar, ¿ah? Porque el arancel se fija al inicio del arbitraje. Exactamente igual lo voy a cobrar. ¿Le dé la razón o no le dé la razón? Entonces, ¿dónde está la coima? Ya, pero muy bien, ¿y cuál es la coima? Ah, no sabemos cuál es la coima. Es el honorario. Entonces, no te pueden meter preso por cobrar honorarios profesionales. O sea, te imputan 4 delitos, descartan 3. No, te imputan haber estado en una serie de reuniones en las que nunca estuviste. En las que nunca estuviste y puedes acreditar que nunca estuviste. Con testigos. Barata no te conoce, Lur no te conoce. No te conoce nadie. Solamente por el honorario han metido preso al señor Fernando Canto Arias. Y también al señor Franz Guttmüller. Al señor Mario Castillo Freire, que ha votado en contra, lo han metido preso también. Y la gente dice, bueno, pues justos pagan por pecadores. Ya, eso es en Corea del Norte, pues, ¿te das cuenta? Yo ahora me reí en la mañana en Twitter, yo no sé dónde han estudiado Derecho. Es de terror. Dicen, no, es que a la gente común y corriente, ¿no es cierto? Ustedes no dicen nada. Ese es un argumento que se repite mucho, ¿no? A todo el mundo le dan prisión preventiva, pero como son gente pobre, inocente, nadie se ocupa de ellos. Cuando uno es pobre y desapercibido, qué suerte tiene, porque te juzga un juez y te acusa un fiscal. Cuando tú tienes notoriedad, te acusa un periodista en un titular, un periodista que no estudió derecho, y te juzga una turba que grita delante de un juez para que talla sangre. Hay gente que quiere que pongamos aquí nomás, estaba pensando, ¿no? Una especie de cepo en la plaza de armas, ¿no? Con bracitos y pies, y que todo el mundo pase y te tire tomate, huevo, comida podrida, ¿no? Y pase uno, te pega un fuete, pues, ¿no? Y creen que eso es castigo del siglo XXI. Yo siempre me río, pero ustedes están locos, ¿no? Podríamos pedirle acá a los frailes hacer una especie de reedición de la Inquisición. Claro, porque fíjense, la delación, cuando no tiene requisitos, como los que le han puesto a Barata, por ejemplo, se convierte en lo que fue la delación en la época del terrorismo. Y vamos a contar esa historia para que todos ustedes entiendan por qué es grave que la delación por sí sola no vale. A ver, ¿qué pasó en la época del terrorismo? Sacaron una ley de arrepentimiento. Muy bien. Entonces venía la policía o las Fuerzas Armadas y te detenía. Y te decían, tú eres terruco. No, señor, yo no soy terruco. Ah, entonces, o nos da 2 terrucos o vas para adentro. Bueno, sí, mi vecino. ¿Y tu vecino qué hizo? No, le dio 2 gallinas a un terruco. Para adentro, listo. 20 años por colaboración. 20 años, ¿eh? Condenado con un juez sin rostro. Entonces llegó un momento que el padre Hubert Lancier, en el año 97, 98, se dio cuenta que tenía más de 500 personas, eran más, 800 personas, en cárcel por terrorismo, que no habían hecho nada y que ya tenían condenas a 20 años. Y fue y habló con Alberto Fujimori. De Alberto Fujimori, el hombre que luchó contra el terrorismo, ¿ustedes saben qué hizo? Los indultó a todos, pues. Alberto Fujimori es el más grande indultador de personas sentenciadas por terrorismo en el Perú. ¿Pero por qué? Porque eran inocentes. Y porque el método que se usó fue ese. Metemos a 1000 presos, habrán 10 terrucos, pero bueno, pues ya. Y mucha gente, absolutamente inocente, fue excarcelada luego de 2, 3, 4 años de pena que no le correspondía. Porque alguien en su casa o alguien frente a su casa que le tendría envidia, que tendría problemas o que no quería ir preso, lo echó para poder librarse. Por eso los sistemas de delación premiada tienen requisitos. No basta con el dicho. Porque si bastara con el dicho, todos vamos presos, pues. No me cae mi vecino, para adentro. O sea, ya pasó en el Perú. Esto es parte de la historia del Perú. Obviamente esa ley, como ustedes imaginarán, se derogó. Luego vinieron los procesos de colaboración eficaz
en la época de Montesinos, que fueron muy útiles. Matilde Pinchi Pinchi y otros más, porque no fue ella sola, fueron los oficiales que trabajaban en el CIN, las secretarias, Pinchi Pinchi, varios, ¿no es cierto?, dieron testimonios muy importantes sobre entrega de dinero a distintas personas y en distintos momentos y con mucho detalle y con mucho conocimiento de los hechos. Testimonios que fueron corroborados unos con otros. Entonces funciona. Pero si acá el señor Canepa dice, a ver, el señor Fernando Cantuarias, ¿no? Este me quería votar de la PUC, ¿no? No quería que yo fuera árbitro en la Católica. Lo reviento. Cantuarias tiene un solo arbitraje. Uno solo. Lo acusan de haber asistido a una reunión al MTC, una reunión donde tenía que hablar con funcionarios del MTC que le pidió si podía ser árbitro o no. Esa es toda la reunión. El mismo día entró el señor Canepa al ministerio a otra reunión, no con él. Está corroborado por los que estuvieron en la reunión con el señor Cantuarias. Va preso 18 meses. Entonces no puede ser este juez está loco. No, normal. Y claro, en la cabeza del juez dice, pero si ha sido benigno, el fiscal me ha pedido 36, yo he dado 18. Les imputaron 4 delitos, ya yo por uno nomás porque no encontró otro, ¿no? Porque podía ser, si no les encontraban uno que sea, para imputarlo no lo podía meter a la cárcel. Esto es bien salvajito, ¿ah? De verdad es una salvajada. Funciona en la Edad Media, en la Inquisición también, pero no en el siglo XXI. Y la gente no lo entiende. Sí, y yo estoy leyendo ahorita no los lo comentarios, entiende. Rosa María, y pero ¿no crees que Avanto? Yo no estoy hablando de Avanto, porque Avanto tiene otros problemas con el señor Canepa. Y el resto no conozco. Pero de las defensas que he podido escuchar, y las he escuchado bien, ¿no es cierto? Lo único que ha acreditado el juez es peligro de fuga. ¿Y saben por qué lo ha acreditado en cada caso? Porque estos señores tienen plata para viajar. Entonces, si el peligro de fuga, y por eso vas preso, es tener plata para viajar, entonces tendría que estar preso Castañeda Locio, Lourdes Flores, ¿por qué no están presos si tienen plata para viajar? Marc Vito, ¿por qué no está preso si tiene plata para viajar? Porque resulta que la Corte Suprema, en una sala plena sobre prisión preventiva que ha sido este año, ha dicho que no basta tener plata para poder viajar para que haya peligro de fuga. Ya lo dijo la Corte Suprema. Y el juez no se enteró. El juez Chávez Tamariz no se enteró. No tiene idea de lo que dijo la Corte Suprema sobre esa materia. Y a todos los ha metido a la cana por peligro de fuga. Nada más. No acredita los hechos de culpabilidad, no acredita una prognosis de pena que, claro, se reduce a nada, porque ahora es solo un delito que es cohecho que tiene máxima 8. Nada. Y todos para adentro. Y son 16 personas. Y las personas no pueden ser juzgadas en masa. Esto no es un corral, que todas las ovejas, para adentro. O sea, no, cada una de estas personas tiene derecho a la defensa. Y el otro asunto que no le gustó al juez ni al fiscal es que el señor Cantuarias diera una entrevista a la prensa. Pues eso no le gustó. Y que dijera que el señor Canepa lo estaba acusando, lo cual es verdad y lo cual todo el mundo sabía. Ha delatado a un colaborador eficaz. Él no ha delatado a nadie. Todo el mundo sabía que el único que podía acusar a Cantuarias era el señor Canepa. No es ninguna novedad. Para adentro. Se va preso, hasta que sus abogados logren una apelación. Yo creo que deberían tramitar un habeas corpus también. ¿Y qué pasa? Se caen, pues, las sentencias. La de los Humala, ¿se acuerdan ustedes cómo celebraban? Carguancho, ¿no es cierto? Bacán. Y después metió a Keiko presa. Entonces ya no era Carguancho, pues. Esta semana se va a ver también, esperamos empiece el debate en algún momento, no sé si esto o la próxima, el habeas corpus de Keiko Fujimori. Hoy día me parece que es. O sea, hoy día lo que pasa es que se presenta a debate. O sea, el doctor Blume va. Así es. Según la prensa escrita, la República y el Comercio aseguran que la opinión de Blume es favorable a la excarcelación de Keiko Fujimori. ¿Es posible? Sí, es posible, no me sorprende. Yo les he dicho varias veces que yo no creo que Keiko Fujimori haya cometido el delito que se le imputa, que es lavado de activos. Bajo ninguna consideración, además.
Y usted, entonces, ¿por qué está presa? Por obstrucción de la justicia. Y el problema es que Keiko Fujimori está rodeada de personas, sobre todo su bancada política, que no han hecho sino obstruir la justicia. Su último asalto fue tratar de tomar el control del Tribunal Constitucional para esta sentencia. Y eso es absolutamente descarado. O sea, en vez de ayudarla, la destruyen. La destruyen. Y es una tras otra y tras otra. Van a garantizar que esté en la cárcel hasta abril. A este paso, el último asalto. O sea, imagínate, tú te tienes que pronunciar sobre una persona que dice que no está obstruyendo la justicia, la actividad probatoria. Y esa persona ha organizado que su bancada te saque de tu trabajo. Entonces tú dices, ¿qué? Claro, para que tú no falles. Ah, no, entonces, bueno, sospecho que hay algo de obstrucción de la justicia, ¿no? Error tras error, una defensa, y yo no culpo a la doctora Loza, pobrecita, no, ella no ve la parte política, pero la defensa política de Keiko Fujimori es un desastre, le han garantizado la prisión, con entusiasmo, parece que la odiaran en su partido, ¿no? Bueno, en fin, ahora la deben odiar más porque se están peleando entre ellos, pero eso también lo vamos a ver esta semana. Entonces tenemos Chaquia, tenemos estos dos casos, pero tenemos algo más. El domingo, en la noche, Ojo Público y The Intercept, que es un medio de comunicación en Brasil, reveló unas 12 horas de conversación de Martín Belaúnde Locio, su abogado, y el fiscal Chirre, y el auxiliar del fiscal Chirre, hay otro fiscal más, en las mismas conversaciones en el penal. Estas conversaciones dejan muy mal a la fiscalía, pero muy mal. Hoy día el doctor Vela ha salido a decir que estos fiscales no son de su equipo, eso lo ha dicho en El Comercio hoy, que no va a responder, que el fiscal Germán Juárez no ha tomado en consideración los dichos de Martín Belaúnde Locio. Pues, si es así, y puede aún probar su caso, dice que está sólidamente probado, sin ver Martín Belaúnde Locio, que solamente se le menciona de manera referencial, bueno, tendrán que tachar todo, pero si es así, bien por el señor Vela, pero parece ser que estas prácticas de la fiscalía no son pues aisladas, ¿no? ¿Qué pasó? El fiscal quería que el señor Martín Belaúnde Locio canjee su libertad, es decir, obtener su colaboración, a cambio de que acomode su dicho a lo que le interesa al fiscal. A la tesis planteada. A la tesis planteada. Entonces en un momento le dice, oiga, pero ya Barata ha dicho que no me conoce. Y, bueno, digamos, precisémoslo de otra manera, ¿no? Que no recuerda bien cuándo lo conoció. Una cosa de locos, pero de locos. Entonces, eso no es ni remotamente parecido a la justicia. Recuerden ustedes que The Intercept es el medio que revela las conversaciones de WhatsApp, de Telegram en realidad, de los fiscales y los jueces en Brasil que condenan a Lula. Y que prueba que había una coordinación entre fiscalía y juez que es inaceptable en el mundo del derecho. O sea, el juez y el fiscal no coordinan. A lo más antagonizan, pero no coordinan. El juez tiene que controlar la actividad del fiscal, justamente para que se adecue a la legalidad. Entonces es una barbaridad. Y así vamos pues de barbaridad en barbaridad. Dice que no lo van a tomar en cuenta. Entonces, así como hay triunfos, ¿ok? Hay problemas bien graves, hierros bien serios, que desprestigian el proceso anticorrupción, de arriba a abajo. Tú no puedes conseguir pruebas a cualquier costo. Yo soy, como les dije en el caso de Odebrecht, la primera interesada en que se sepa la verdad. Pero así como el valor patrimonial no es tan importante, tú no puedes violar derechos humanos para obtener una confesión, porque si no regresamos a la tortura, pues, que miren, no es por nada, pero era bien efectiva. La gente cantaba lindo cuando la torturaba, ¿o no? 3 latigazos y oye, al cuarto te cantan todo, ¿eh? Entonces regresamos pues a la tortura, ¿no? Te meto a la cárcel a ver qué cuentas. Y eso me lo ha dicho mucha gente en Twitter. Yo miraba horrorizada. ¿Dónde han estudiado derecho? En Corea del Norte, en Cuba. O sea, mira, primero te voy a meter preso, ¿ya? Y después tú me vas a cantar.
Ah, ya que, ¿cómo quieres que te la cante? Obviamente voy a cantar cualquier cosa. Hay cosas más escandalosas en el tema, me estoy acordando, más escandalosas en el tema de los árbitros. Por ejemplo, en el caso de Mario Castillo, Canepa ha dicho que era insobornable. Eso ha hecho Canepa. Y está preso. Ni siquiera lo ha acusado Canepa. Ya, eso es increíble. En el caso de Canto Arias, Barata ha dicho que jamás le dio plata a nadie que no fuera Canepa. Y no conoce a nadie más. Y Lourdes dice que a Canto Arias nunca en su vida lo ha visto, no lo conoce, no le ha dado nada. Y está preso. Oye, a cualquiera los pueden meter preso. Antes, digamos, la fiscalía tenía que probarte que eras culpable, ¿no? Todo el mundo se presume inocente, entonces la carga de la prueba está en la fiscalía. Ya, bueno, ahora tienes que demostrar que eres inocente, lo cual es la prueba del diablo, pero en fin, ya, lo pruebas. Señor, no estuve ahí. Señor, no conozco a fulano. Fulano dice que no me conoce. No recibí más que lo que me tocaba. Ya. Tampoco importa. O sea, ya ni probando que eres inocente importa, igual vas preso. Por si acaso. Unos mesecitos, pues. Pero eso le gusta a la gente, ¿no? No, le encanta a la gente. Los comentarios que estoy leyendo, seguro estás defendiendo porque son tus amigos. Miren, al señor Mario Castillo Freire lo conozco hace muchísimos años, y él y Fernando Canto Arias son de la Católica, pero menores que yo. Ni siquiera han estudiado conmigo. Los conozco, por supuesto que los conozco. Pero son menores, yo soy tía. Entonces, Fernando ha sido decano de 2 universidades prestigiosas. Mario Castillo Freire tiene más o menos, manda de regalo sus libros que sirven para más o menos arreglar la pata de la cama, porque son más gruesos para parar la puerta. Todos de arbitraje, no saben la cantidad de libros de arbitraje que tiene publicados. Entonces, que le den un sencillo los de Odebrecht, eso puede funcionar con Canepa, pues, ¿no? Pero en fin, por último, supongamos ya cayeron, pues, veamos las pruebas. Y ves las pruebas y dices, ¿eso es todo? ¿Y dónde están las pruebas? No hay pruebas. Ya habrán, ya van a ver. Ah, qué paja tu proceso, ¿eh? Bien bacán. O sea, tú dices, esto no tiene sentido. No tiene sentido. Que hay corrupción en los arbitrajes, por supuesto, eso está probado y confesado por Odebrecht. Y de él el reportero lo sacó hace mucho tiempo, además. Los montos, eso está absolutamente probado. Que necesitas 2 de 3 en la mayoría de los casos. A veces si el tercero. Ahora, también hay que decir una cosa que es cierta. El Estado se defendía pésimo. O sea, los abogados del Estado eran un desastre. Y los expedientes eran peores. Todavía estaban tan mal hechos que terminaban dando la razón a Odebrecht sin siquiera pagar coima. Pero eso no lleva a que metas a 16 personas a las cuales no le puedes encontrar los 4 delitos que le imputan, sino solo uno, y todos por peligro de fuga porque tienen plata y se pueden trepar un avión. ¿Qué clase de justicia es esa? Francamente, la gente quiere ajusticiamientos y linchamientos. Miren, en Lima se estableció la Inquisición. Estamos en un convento dominico. Ustedes saben que los dominicos se encargaban de la Inquisición. Los autos de fe eran muy populares. Te sentaban sobre un burro y te paseaban por la plaza de armas. Y a la gente le encantaba. Incluso los pocos ajusticiamientos que hubo, porque los hubo, también eran muy populares. La gente iba a ver cómo colgaban a la gente. Estaban encantados. ¿Ya? ¿Eso era justicia? No, pues se abolió la Santa Inquisición con la independencia del Perú, 1821. Ya había entrado en decadencia, pero San Martín la termina de abolir. Acá la quieren resucitar todos los días. Todos los días quieren la resurrección de la Santa Inquisición. Ya no hay. Los interesados pueden venir acá o al museo el museo está frente al Congreso. Sí. Para que lo recuerden. Entonces, de verdad, tengan un poquito pues de criterio, ¿no? Pero no hay pues criterio. Si se vendiera criterio en la bodega, hombre, sería una maravilla. Vamos a la pausa y rezamos con Fernando Tuesta, que está con nosotros para hablar del proceso electoral. Todo lo de las elecciones que viene caliente, porque la OMP pide al Jurado Nacional de Elecciones que se deje de vainas y de triquiñuelas y que le diga a los ex congresistas disueltos si pueden postular o no esta vez. Y también qué está pasando en Fuerza Popular, Rosa María. Rosa Bartra, la señora Chávez ha dicho ayer que no va definitivamente. Pobrecita Rosita, no hay derecho. Tanto defendió a Fuerza Popular. Tanto defendió. Hay que hacer el club de nosotros defendimos a Keiko y nos han tratado mal. Presidente, tu vino.
De todas maneras, sí. Su símbolo, el cono. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Muy bien, y estamos con Fernando Tuesta porque hay varias preguntas importantes. Ya no contesto más de las judiciales porque ya vi que ustedes no entienden, ¿ya? Les he explicado más o menos 2 años la prisión preventiva, todos los días, con la de Humala, con la de Keiko, con la que atropella, con la otra. No entienden que miche la prisión preventiva, pues. Entonces ya, si a esas alturas, después de 200 explicaciones no han entendido, piña. ¿Ya? Y la verdad es que si ni el juez entiende qué cosa es la prisión preventiva, ¿por qué ustedes van a entender? ¿No es cierto? O sea que, ¿por qué le vamos a exigir al público que sepa más que el juez? Imposible, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, vamos por partes y cucharadas. OMPE pide al Jurado Nacional de Elecciones resolver si hay reelección o no de congresistas. Con toda razón. ¿Por qué el jurado no quiere, Fernando, por qué el jurado no quiere que esto se sepa de antemano? No entiendo yo. No han dado una respuesta clara, ¿no? Algunos de sus funcionarios han dicho, esperemos que se presente el caso, no podemos pronunciarnos sobre algo que no existe. Más o menos esa es la idea central, Exacto. ¿no? Pero en realidad uno podría decir, sí, efectivamente los jueces deben actuar así. Estos son jueces electorales. Pero en realidad el jurado no es solamente un tribunal electoral. En realidad tiene otro tipo de funciones que la propia Constitución incluso se lo otorga. En algunos casos discutible, pero esa es la Constitución. Uno de ellos, por ejemplo, en un artículo de la Constitución señala que el Jurado Nacional de Elecciones vela por la legalidad del proceso. Este artículo ha sido invocado por el jurado en innumerables ocasiones y de manera elástica. ¿En qué sentido? Cuando ha querido, hasta el límite, y cuando no ha querido, se ha retraído. Pero en un caso tan particular como este, en donde tenemos una elección excepcional en circunstancias también excepcionales, en donde las reglas tienen que estar más claras que nunca, el jurado va a esperar que se produzca justamente este tipo de inscripción de congresistas del Parlamento disuelto para pronunciarse en segunda instancia, además. Sin embargo, si uno valora qué es lo que esto puede producir, en realidad no existe nada positivo. Para empezar, y ahí está también el oficio de la OMPE. La OMPE tiene por ley la función de asistencia técnica facultativa a pedido de los partidos. Dentro de eso, ¿qué hace? Les ayuda, por ejemplo, a la parte de sus reglamentos, normas, etcétera. Y les preguntan, ¿podemos inscribir a los parlamentarios? Claro, la OMPE no tiene una respuesta. No tiene una respuesta. Si le dice sí, si le dice no, podría ser Claro. cualquiera de ellas. Luego, la elaboración, diseño y elaboración de materiales. Porque resulta que si seguimos en esta línea de silencio del jurado, vamos a tener en realidad listas ya definitivas muy avanzados diciembre. Así es. No, ya con periodo de tacha. Todo. Para el 18 se supone de noviembre tienen que haber terminado todos los procesos internos. Para el 18 es la inscripción, el 6 se termina, el 6 de esta semana, se termina el proceso interno. Y el 18, inscripción de listas. Exacto, o sea, Lista, ya claro. las conocemos. Pero ahí viene un proceso de tachas, Así es, exactamente. apelaciones, etcétera, que eso ha avanzado a diciembre. Claro. Entonces acá viene el problema. Imaginemos el siguiente caso. 5 jurados electorales especiales admiten la inscripción de listas con candidatos que son parlamentarios. Y 5 se la deniegan. Así es. Vamos a suponer que estas 5, obviamente estas personas apelan. Así es. Y vamos a suponer que resuelve efectivamente el jurado. Ajá. Y dice, no pueden participar. Así es. Y los que no apelaron. Y los que no apelaron se convierte en candidatos. firme.
Claro. ¿Por qué? Porque de repente, no de repente, sino que además el jurado no podría decir, oigan, Claro, porque mi no- decisión Claro. es que no participen, así es que yo voy a intervenir. No puede intervenir. No puede, porque ya está firme. Está firme y además los jurados electorales especiales son autónomos. Así es, si y nadie solo apela- solo se pronuncia si se apela. Claro, y si nadie apela, queda firme. Estaríamos en una situación extrema. Ahora, yo creo, caricaturesca. me inclino además, yo sé que discrepamos en esto, a que el jurado va a decir sí. Ya, pero vamos a suponer que diga que sí. Va a decirle sí. Ya, vamos a ese caso. Yo era parlamentario y yo quería postular, pero la interpretación es, de parte mía y de alguna gente, que no puedo hacerlo. Así es. Y de repente el jurado dice que sí puede. Ah, no, claro. O sea, no, pero, me perjudica. pero me claro, perjudicó. perjudica, claro, tu porque derecho político, claro. Totalmente. Totalmente. O sea, sea a favor o en ¿Se contra, contra? se perjudica. Así es. Se perjudica a partidos, se perjudica a candidatos, se perjudica al elector. Así es, porque porque tiene por que ejemplo, escoger. tú eras una parlamentaria que yo hubiera querido que tú estés en el Parlamento, Así es. pero tú interpretaste que tú no podías. Así es. Y de repente sí se puede. Y entonces mis expectativas para que tú prosigas en el Congreso Así es, se quedan van. absolutamente anuladas, ¿no? Entonces, por donde se mire, este silencio no ayuda, pero además, vamos a ponernos en el otro escenario, que el jurado diga no se puede. ¿Qué van a hacer Mauricio Mulder y otros congresistas Claro. que se les niega? Le van a decir, jurado, ¿por qué no te pronunciaste? ¿Por qué no te pronunciaste? Porque ¿Por yo qué he me has podido- yo he hecho propaganda, yo he gastado? Además, no yo- solamente eso, sino que yo he podido poner a otra persona en la lista. Exactamente, ya no se puede sustituir. Y ya no se puede sustituir porque no se hay puede tiempo. sustituir, no hay tiempo, efectivamente. Así es. Pero además, yo te aseguro que van a hacer un escándalo. No, obviamente. ¿Y eso qué hace? Empaña el proceso. Yo creo que deberían decirles que sí por una interpretación literal de la norma, nada más que por eso. Porque lo que votamos dice que no puedes reelegirte para un nuevo periodo. La Constitución dice que el Parlamento, así elegido, completa el mismo periodo. Entonces, como este es el mismo periodo, ¿no es cierto? Es una interpretación literal, ¿ah? Pueden postular. No podrían en el 2021 de ninguna manera. Ahora, ojo, señores que nos escuchan, dependerá de ustedes si lo reeligen o no, ¿ah? Eso también. O sea, ustedes decidirán si Mauricio Mulder merece premio o castigo. O sea, eso ya está en manos del pueblo. Pero yo sí creo que deberían dejarlos postular por esa razón, ¿no? ¿Sabes cuál es mi preocupación sobre esto? Y lo discutimos en la comisión de alto nivel. El siguiente. Allí donde vale para el parlamentario, valdría también para el presidente. Y si eso es Claro. así por analogía, Kuczynski podría ser candidato. ¿Al Congreso? No, candidato a la presidencia. Sí, claro. Pero es que Por supuesto. nuestra posición era ninguna persona que ha estado en el cargo de presidente en el periodo de 5 años, En 5 sea años. es que el periodo de 5 años, Ok. sea por elección o sucesión, Ya. no puede postular el siguiente año. Es considerada reelección. No, pero de acuerdo a la ley orgánica, no puede postular a la presidencia quien ha ocupado la presidencia en los últimos 2 años. No, ya. Ok, en una interpretación, Kuczynski sí podría postular, porque no ocupó la presidencia del 2021. Por eso, pues, por eso. Entonces, pero eso sí es por válido. analogía, ahí hay una Bueno, eso no, tremenda está, discusión. eso no está escrito, ¿ah? No, por eso. Lo que nosotros señalamos y sí dejamos claro en el artículo que no se aprobó, Que no se era que eso era así. Ese es el problema, Porque- pues, de meter la mano. Rosita Bartra metía la mano ahí en todo. Dicho sea Escarbaba paso- como la gallinita. Entonces, pi, pa, acá. Lo que ha dicho Marta Chávez en relación a Rosa Bartra, lo entiendo como, claro, en Fuerza Popular no ha dicho que no va a postular. Dice No, en así Fuerza es. Popular Con no. nosotros no. Con nosotros no. Pero parece que, según se dice Se en van alguna con otra lista, Solidaridad Nacional. Varios, Parece. ¿ah? Tubino, Rosa Bartra. Sí. Es un barco que se hunde. Bueno, esta es la mejor demostración de la situación de los partidos en elecciones internas también. Esta es una suerte de, yo lo comentaba en términos de analogía, matrimonio de migrantes, ¿no? Es decir, Claro. ambos se necesitan. Necesita solidaridad nacional, Claro. embarcar a gente conocida para poder salvar la inscripción. Pues solidaridad Ahora, nacional me han no hecho tiene una nada. serie de preguntas un poco raras esta mañana que me han dejado pensando, ¿no? Me dicen, ¿qué pasa
O sea, yo dije, no, no es matemáticamente posible, pero después pensé, sí es matemáticamente posible. ¿Qué pasa si ningún partido pasa la valla? No, no existe esa posibilidad. Ya, pero imagínate que son 24 partidos y cada uno saca 4% y el resto nulo y viciado. Ninguno Entonces, pasa, pues. Tú dices, no, es que es 20, hay menos, ¿ah? Va a haber menos. Va a Incluso no haber se ven menos. escritos. Renovación ha dicho que no va. Restauración Nacional, el no va. ¿Ya? Porque Ya. no quieren participar. Así Podríamos es. 23. Ya. Pero parece que no se van a inscribir. Digamos que sea, si se inscriben 20, 20. Ya. ya, lo mínimo que pueden sacar es 5, si todo es estándar. Claro. Y todos pero- entran. Ya sé, pues, pero no va a ser posible, porque No va a ser siempre hay posible, pues. nulo, viciado, Va- etcétera. no, Que- no, quitas- Están sacando no, esto, quitas- están sacando, ya. Pero supongamos que, claro, tendría, No hay posibilidad. no hay posibilidad, ¿no? No hay ¿No hay posibilidad? No, No, no hay. no. Pero además, No es la historia del Perú, evidentemente. No, pero además, ¿sabes qué? Hay que tener cuidado y los oyentes Pero deben de saberlo. muchos no van a pasar la valla. Ahora, Ah, claro. los que no participan, esto hay que aclararlo bien, porque hay una discusión larga sobre esto. Yo entendía que la norma estaba vigente, que quien no participe en esta elección pierde la inscripción. Ya no. Es que la Lo cambiaron, ya sabía. No. A ver, vamos a aclarar. Como la norma actual aplicable a este proceso Ajá. es la antigua, digamos. Claro, no, Eso permitía que un partido deje de postular una vez. una vez, así es. Entonces, de todos estos partidos tipo Renovación Nacional puede abstenerse. Ajá. La de la reforma, Ajá. que en nuestro punto de vista debió aplicarse, no se lo permitía. Ah, ya. Entonces no se ese es puede. claro, ese es un tema. Ahora, hay algunas interpretaciones que son bastante antojadizas. Por ejemplo, se dice que una vez dado el resultado electoral y no hayas pasado la valla, no tienes posibilidad de tener una bancada, no pierdes la inscripción. Sí, pierdes. Claro que pierde, Claro. por supuesto que pierde. Pero, Pero ahí esa, viene- esa era la norma antigua. sí, pero ¿sabes qué? Ahí viene pues, ustedes los abogados en eso son campeones. A ver, ¿no? cuéntame, doctor. Dice, ¿cómo quieres? ¿A favor o en contra? Dice, Claro, ¿no? Bueno, tú- a favor. tú- Entonces, tú ordéname. entonces era así. Es que la norma dice elecciones generales y estas son solo parlamentarias. Ah. Pero ese es lo que ustedes inventaron el término una leguleyada. Una leguleyada. Una leguleyada. Claro. Porque el sentido No, de la lo- norma era en realidad la cancelación de la inscripción si tú no cumples con un requisito mínimo. Así es. Y siempre se dio por el resultado parlamentario. Ahora, muy bien. Si es así, muy bien. Entonces, los que se retiraron en la del 2016. Así es. Ya Tienen que postular. tienen que postular. Tienen que postular, Porque claro. ahí sí van a perder la inscripción. Así es. Entonces, no sé, Perú Patria Segura, Así es, Solidaridad Solidaridad Nacional, Nacional. todos se retiraron. El partido Nacionalista. Así es, todos esos tienen UPP que y todos UPP, esos. todos tienen que participar. Todos los que se retiraron, que eran como 8. 8 al fin, pero además se retiraron ya con la cédula impresa. Totalmente. ¿Ya? O sea, esos 8 tienen que participar. Así es. Además de los 6 que ganaron. O sea Así que es. vamos con 14 obligados. Sí, han anunciado algunos otros más, ¿no? No, y otros más, evidentemente, claro. pero Sí. digamos, de los 24, calculemos que 20 van fijo, Por lo menos. por lo menos. Por lo menos. Y de esos, yo he calculado, en un artículo incluso tratando de sostener Ajá. esta posición, entre 8 y 10, alrededor de 8 tendrán bancadas. Ah, no, claro, no más. Yo calculo 6 a 8, igual. Sí, es... 6 a 8. Y, ¿no? y hay varios, para empezar, casi todos los partidos que están en el Congreso disueltos, que forman parte del Congreso. Es que ahí hay una... Salvo contigo. Y no por la debilidad partidaria, sino porque ellos por mejor cambian de nombre, Claro. pero le ponen Ahora, un nombre que no es conocido y Desde no hay el tiempo punto de para vista de la reconocer. ciencia política, acá el doctor dice que los que han estado en el Congreso van a volver. Yo no sé por qué, doctor, yo creo que no. ¿Ah? Yo he dicho, los que están en el Congreso... creo que Fuerza dice, Popular- más menos los que están en el Congreso ahora. Fuerza Quiere decir que Popular por ahí- puede ser que salve la inscripción, puede ser. Pero el APRA, el APRA puede... porque mira, es el la que vez puede pasada- raspar. Claro, la vez pasada prácticamente no pasó y pasó con los votos del PPC, que serán poquitos pero lo ayudaron. Esta vez va solo. No, pero hay una equivocación. El resultado que sacó Alan, que fue Ajá. 5.5, Así es. versus el parlamentario, que es lo que vale, que sacó más de 7%. Ya, pero con los votos del PPC. Sí, ya.
Pero Ya no tienen los votos del PPC. Sí, pero en elecciones eso de juntar partidos o separar partidos no es igual que las matemáticas. No, yo lo sé, pero 1 o 2%. Sí, sí. No, Es la diferencia. Pues. Yo incluso lo digo. Con Alan es el Vivo, que está, sí, claro, es el que está en riesgo. Yo lo Es veo el que bien está en riesgo. Pero Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, el Frente Amplio tienen muchas posibilidades. Pero además hay que verlo así. Si la gente evalúa uno por uno, se equivoca. ¿En qué sentido? Hay que evaluarlo en conjunto porque lo de la valla tiene que ver con la repartición de la torta o de la pizza, si Así quieres. es. Entonces, si expliqué. uno baja, otros van a subir. Así es. Entonces, ¿quiénes van a subir? ¿Qué? Democracia directa, solidaridad nacional, todos Somos por Perú, el Perú. No, Moradito, van a ser ellos. O sea, claro. así sean pocos, Van a subir poder más. subir más. Ahora, ojo, yo ayer di un consejo práctico que la gente se ha vuelto loca, pero es verdad. Antes de votar por el preferencial, revísate toda la lista. Ah, claro. Porque si hay un solo sinvergüenza en esa lista, le estás dando tu voto al sinvergüenza, no al que te gusta a ti. Y claro, alguien me escribió ayer, Rosa María, no hay una lista que se salve. Pues. Claro. Es que acá Así no se puede votar. ¿Pero qué quieren que haga? Pero sí le están dando el voto al sinvergüenza, pues. Así llegan Ahora, los sinvergüenzas al Congreso. hay dos formas de Por eso entrar. no debe haber voto preferencial. Sí, claro, sin duda. Y en la reforma era lo que nosotros intentamos eliminar. Hay dos formas de enfrentar el voto, mejor dicho, la gente cómo enfrenta el voto. Marcando por el partido, yo soy simpatizante por el partido, Así es. pero hay muy poca fidelidad a los partidos. Nada. Entonces la gente opta por votar por el candidato. Entonces, yo quiero votar por ti, pero tú todavía no me has dicho en qué partido vas a postular. Y de repente sales que vas a postular por el partido Z. Ajá. Entonces yo voy a votaré por el partido Z para votar por ti. Exacto. Eso Mala es lo que idea. está pasando. Esa es mala idea. Totalmente. Mala idea, muchachos. Totalmente. Pero Mala idea. Miren lo que me ha pasado. O sea, por ejemplo, a mí, yo lo digo así, me gusta Susel Paredes. Bestial. Entonces, Susel, yo voto por ti. ¿En qué partido vas? Somos Perú. Y de repente me pongo a revisar la lista de Somos Perú y veo unos alcaldes que salieron en problemas de sus municipalidades. Y tú dices, bueno, Susel, yo te quiero mucho, pero pucha, ¿qué tal le junta? ¿Le voy a dar mi voto a estos alcaldes? No, pues chola, cambia de juntas, ¿no? Pero Entonces, el general, comienzas a dudarlo, con toda razón. pero es igual casi en todos los partidos, como Y te han dicho. eso es un ejemplo simbólico, ¿ah? Porque en todos los partidos pasa lo mismo. Entonces, ¿qué haces? Ese es el tema. Entonces, ¿qué haces, pues? Claro, ahí, Maldita ¿qué- sea qué- los qué- partidos, qué- malditos qué- partidos. qué ha ¿Por qué hacen ocurrido? esas listas pésimas, caracho? Pero el tema es el siguiente. Claro, entraron 6 partidos en el 2016, cada uno con una composición en número de bancadas, pero pasados 3 años esto ya era otra realidad. Claro. Tenías casi 12 bancadas, la gente que estuvo acá está allá, porque en realidad todas estas personas que son conocidas se relacionan con los partidos solamente como vehículo para poder ingresar, pero tienen mucha autonomía posteriormente, ¿no? Pero no es verdad, porque cuando tú llegas al Congreso, necesitas consenso entre bancadas. Claro. Entonces, los lobos solitarios a mí me encantan, siempre he votado por ellos. Pero a la hora de que tienen que sacar una ley, no te sacan pues ni la ley del libro, ni la ley del cine, Pero no te has pueden visto, sacar nada. pero has visto que en el último Congreso disuelto, Ajá. lo que ocurrió es juntarse, aunque sea lo mínimo que 5 para tener una bancada. Claro. Y eso es lo que ocurrió. No, y pero tenía bancadas que eran increíbles. pero para sacar normas, buenas normas, había que arar en el mar. Claro, claro. Entonces, claro. ¿por qué? Porque efectivamente, no sé, piensa en el trabajo de Alberto Belaúnde o en el trabajo de Gino Costa. Buenas normas, pero para que saliera la norma que ellos querían, necesitaban su bancada, que eran 5, pero necesitaban el consenso de otras bancadas. Y conseguirlo era dificilísimo. Pero yo creo que en el Congreso pasado había una diferencia. Tenías que conseguir los votos de Fuerza Popular. Claro, Casi- entonces sin ellos casi Patricia no se hacía Donaire dice, yo hice el código electoral completo, ya estaba listo. No me lo aprobaron. Bueno, renunció, pero digamos, ella sola, por más buena que sea, no puede hacer nada. Claro. Entonces necesita un acompañamiento. De ahí la necesidad de votar por una lista que proponga, que tenga un programa. Y por ejemplo, hasta ahorita yo no he visto un programa. Y va a ser bien interesante porque es la primera vez que vamos a tener una elección con agenda legislativa. No con programa de gobierno, sino con agenda legislativa, que nunca se presenta. Y a eso atenta el voto preferencial.
Claro. Porque el voto preferencial lo que te dice es, tú No eres un importa. partido en sí mismo y tienes que hacer campaña para ti. Ujú. Y por lo tanto el partido pierde la coherencia y la unicidad que se requiere, pues, ¿no? Entonces, vamos a tener de verdad una campaña bien interesante, donde en realidad cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. Incluso, ¿sabes qué? Hasta tener un mejor Congreso. Por estas cosas del voto preferencial también. Puede ser, como ha ocurrido a lo largo de los últimos casi décadas, un Congreso peor. Pero es una ruleta rusa, salvo algunos conocidos que son los parlamentarios que se están intentando reelegir u otros que han estado antes en el Parlamento, la gran mayoría son desconocidos. La gran Claro, mayoría. claro. O muy poco conocidos, digamos. O de repente conocidos en un ámbito. Un bolsón electoral, ¿no? Claro, en un ámbito académico, un ámbito Pero muy, profesional, etcétera, ¿no? Pero ese es el problema. Pero yo sí creo que los partidos van a tener que presentar agendas parlamentarias. Porque es lo mismo que vos- ya, digamos, ¿qué quiere usted hacer con la reforma política? ¿Está a favor o en contra? A mí no me vengan a vender el puente ni el tranvía, porque eso ya sé que no me lo van a dar. Dígame, ¿está a favor o en contra de la inmunidad parlamentaria? La probabilidad de que eso suceda en algunas listas es baja. No digo Ojalá, todas. no, ya sé, pero vamos a tener que exigirlo todos los días. Por ejemplo, la mayoría. Si usted Sí, no me sin dice duda, si sin está a duda. favor o en contra de la inmunidad parlamentaria, no juega. Claro, pero Ya. imagínate que estos partidos, muchos de ellos, invitan a un montón de personas. Los sientas un día y le dices, esta es la línea del partido. Sí, sí, muy bien. Cada uno hace su campaña luego. No, ya lo sé, pero por lo menos... Vota por el tal y yo soy... La diferencia ¿cuál? es que los tenemos grabados y va a ser año y medio. Y esto va a jugar en contra de ellos en las campañas del 2020. ¿Los partidos dices? Sí, claro. Sí, ahora, Sí, o sea, si no cumplen cosas como reforma política, reforma de justicia, integridad, lucha anticorrupción, meter presos a los supremos que hay que meter presos, claro, etcétera. yo también creo que este Parlamento, contra lo que se dice, sí puede hacer cosas. No, pues claro, pero si no las hace... Ah, sí, claro. Ah, no, el partido queda liquidado. Sí. Porque son promesas de muy corto plazo. Sí, sí, sí. Y además hay una diferencia que por primera vez un parlamento, o sea, los miembros, los parlamentarios, no van a poder hacer campaña y por lo tanto tienen que dedicarse al Congreso. Claro. Y la segunda cosa que hay que preguntarles de frente, ¿cuáles son por partido sus candidatos al Tribunal Constitucional? De una vez que me digan. Esa es una... Que la cabeza es lista, pues en Lima me dirá quién es el candidato al No, que lo vamos a pensar. Lo van a pensar. Yo también voy a pensar mi voto, pues. Ahora, ¿sabes cuál ¿Quiénes es? son los candidatos al Tribunal Constitucional qué, de Rosa estas María? bancadas que tienen que elegir a los candidatos en marzo del próximo año? ¿Sabes cuál? Sin embargo, hay una diferencia. Como son elecciones parlamentarias, lo de Lima no se discute en Huánuco. Lo de Huánuco yo no lo se sé, discute en Pasco. pero Y ¿quién- no estoy muy seguro que, por ejemplo, en Huancavelica, en Amazonas, o en Tumbes, o en La Libertad, interese eso. Bueno, sí De interesa. repente los de Lima. No, sí interesa. No, es que sabes que yo sí creo que al ser una elección muy descentralizada, Claro. la gente va a querer escuchar las demandas de su circunscripción. Y estamos de acuerdo. Y seguro va a estar muy confundida, Muy confundida. creyendo que el parlamentario le va a poder resolver como Sus si fuera un puentes. gobernador o No, si fuera un no, no. alcalde. Que Mire, es algo que no tú hay- lo has dicho muchas no veces. hay que parar con esa campaña. Así es, No hay así que es. parar con esa campaña y decirle a la gente que este congresista no te va a dar trabajo, no te va a dar plata, no te va a dar obra, no te va a dar Y nada. sin embargo, estoy Nada te va a dar. seguro que muchos candidatos van a hacer campaña como si fueran candidatos presidenciales. No, sí, claro, si estamos viendo ya algunas fotografías alucinantes. Claro, y Vamos a claro, meter pero- presos a los corruptos. Entonces tú dices, ¿qué? No. Vas a facilitar el beneficio, que el beneficio ante juicio no sea un obstáculo para que vayan presos. Porque tú, congresista, no vas a juzgar a nadie porque no eres Claro, juez. puede, pues. Es terrible. Es terrible, sí. Pero va a ser una campaña, sin embargo, ¿sabes qué? De baja intensidad. Sí, corta. Noviembre, Enero. no haber nada, dice enero. Enero. 3 semanas. 3 semanas salvajes. Y esas 3 semanas van a ser, además, como no puedes contratar spots, No. va a ser calle, es hacer la calle. Esa sí se va a cumplir. Así, es así. Esa sí se cumple, señores. No hay publicidad pagada por los partidos, ni en radio ni en televisión. El Estado, por ejemplo, La franja eso, sí. eso es algo que el jurado tiene que comenzar a resolver ya, pues necesita un reglamento. En la parte concerniente a medios, eso lo hace la OMPE.
La OMP, bueno, por último, Sí, necesita un reglamento sí, ya, sí, claro. que diga cómo va a distribuir. Sí, eso lo de la instrucción, pero es la franja. Y sabes que acá hay un problema. La franja siempre ha sido utilizada por candidatos presidenciales, Claro, pero ahora, tiene que ser por listas. pero por listas por departamento o región. Así es. Ya, entonces, es el tiempo que va a ser repartido por mucha gente, por 130. Al final, yo creo que la mejor salida para el partido va a ser spots del partido, nada más. Claro, Porque por si el no, símbolo, ¿qué haces? por el símbolo. Imagínate. No, te da un- es que hay televisión nacional y hay televisión local. ¿Ah? Claro, pero es que acá necesitas solamente televisión local. Claro. Porque cada uno va a tener que elegir a sus propios representantes. No existe senadores nacionales, No. no existe presidente de la República, para nada. y en consecuencia tienes que hacer campaña mirando las necesidades, demandas, etcétera, aspiraciones de tu circunscripción. Claro. Y Lima tiene otra dinámica distinta. Otra dinámica, más internacional, porque los extranjeros van a votar Bueno, por decreto supremo de urgencia, les han devuelto el derecho. pero desde 1980 votan los No, peruanos. ya lo sé, pero fue una barbaridad. Una barbaridad, pues. No, Una barbaridad. no fue un error, ¿no? ¿Cómo fue? No fue un error, Sí, fue dijo- fue una, por favor acuérdense. Ayer me acordé. Ayer te Una acordás. deficiencia. Una deficiencia. Ah, una deficiencia, sí, sí. Porque a Rosita Bartra le hicieron trabajar muy rápido. Esto es la culpa de ustedes, que nos hacen trabajar tan rápido. Mamita, lo único que tenías que hacer era cut and paste. Por ponerte creativa, te volaste el párrafo entero y dejaste a todos los extranjeros sin votar. Un peligro público. Sí, ¿eh? totalmente. Un peligro público. Y nos tenemos que despedir o tenemos preguntas, por Tenemos favor. preguntas. Preguntas para el doctor Tuesta. Bien, ¿qué Ah, me dicen no, que hay que hacer la pausa, Sí, que me he una pausa. comido la pausa. ¡Ah! Me la comí así. Vamos a la Chiquita, pausa, una pausa chiquita y muchas regresamos. preguntas. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 9 de la mañana con 9 minutos, bien. Preguntas, Abel, porque hay muchas y mucha. Nuestra conversación ha agitado a las bases nacionales. Quiero decirles que ayer he firmado una petición y lo he puesto en Twitter porque me avisó la doctora Marcela Guaita, ex ministra de la Mujer, mi compañera de clase, ella sí, compañera de clase mía de la misma promoción, de un asunto bien grave. Sin que nos demos cuenta el año pasado, este congresito, entonces esta vez fue decreto legislativo, pero el Congreso no lo corrigió. Se ha modificado la edad para casarse civilmente en el Perú. Y ahora 2 menores de 14 años se pueden casar. 14 años. De 14 años siempre que sean padres. Entonces, esto es un peligro. En primer lugar, porque embarazas a una niña de 14 años, ¿no es cierto? Y la haces casarse. Casarse. Yo no sé en qué están pensando, pero me parece la puerta abierta a la pedofilia más salvaje, institucionalizada. ¿Ya? No estamos en el siglo XIX, ¿ya? Estamos en el siglo XXI. La edad se había subido a 16, que es baja, pero en fin, hay un poquito más de madurez. Pero niños y niñas de 14 años, si son padres, se pueden casar en el Perú. Y cuando se casan, obviamente salen de la protección de la patria potestad de sus padres y asumen todos los derechos y obligaciones de un adulto a los 14 años por el mero hecho de salir embarazada. He firmado la petición para que se modifique la ley y regresemos a los 16 años, por el amor de Dios, siendo el embarazo adolescente un problema gravísimo en el Perú. El 13% de las adolescentes peruanas están embarazadas y eso esconde, los promedios esconden que en la zona oriente es el 30% de las adolescentes están embarazadas. Entonces, no agravemos con el Código Civil un asunto que vamos a invitar a la doctora Guaita para que venga y lo explique largo acá. Es un asunto bien serio. Es que hay abogados que son un peligro público, de verdad. Hacen unas barbaridades y ni siquiera se dan cuenta. Pues es como dejar sin voto a los extranjeros, la misma bestialidad. Pero en fin, vamos con las preguntas del proceso electoral. Bien, ¿qué porcentaje tendría que tener las alianzas políticas para que no pase lo que pasó con el PPC y el APRA? No, la norma es que las alianzas políticas requieren un porcentaje mayor que un partido. Si un partido se le exige 5% para poder superar la valla, en una alianza por cada partido que se le agrega es 1%. Entonces, si son 2 es 6%. Si son 3
es el primero 7. que 5, más 2 serían 7 y así sucesivamente. Debería Es ser un- es más. un des- ¿Ah? Claro, ese es un desincentivo para las alianzas. Claro. La idea es que en realidad cada partido vaya solo y de acuerdo a su fuerza electoral pase o no la valla, ¿no? En la comisión nosotros discutimos mucho este tema y incorporamos un artículo que facilita en realidad la fusión. Porque Claro. en el Perú, ¿cuál es la diferencia entre muchos partidos? Tú puedes preguntar a los militantes cuál es la diferencia entre uno y otro y no te sabrían decir. No. Entonces, ¿por qué hay diferentes partidos? No, porque además el problema es que cada uno tiene su propio dueño. Por pues. eso, pues, Tiene eso su es en realidad en el parcelita. fondo. Es Es su ya, pero si tú parcelita. le subes la valla, Yo me se van a acuerdo ver en que- la necesidad Claro, de por yo lo me menos acuerdo que fusionarse. en Transparencia la propuesta era 2.5. Sí, 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 me acuerdo. 2.5, o sea, la mitad del que era más fuerte, ¿no? Era más fuerte, Pero en sí. fin, ¿qué otra pregunta más? El Jurado Nacional de Elecciones tiene plazo para responder a la OMPE sobre la candidatura de excongresistas. No, recuerdo que en una oportunidad cuando yo era jefe de OMPE le solicitamos al jurado muchas veces pronunciarse y respondí de esta manera: actúese conforme a ley. Esa era la respuesta, o sea, una generalidad, ¿no? No tiene plazo, es un oficio entre las instituciones. Así es. Bueno, voy a leer esto porque es bien importante, ¿ah? Me ha escrito Cintia Montes del Partido Nacionalista y creo que es bien importante, ¿no es cierto? Ella dice, el Partido Nacionalista se retiró en el 2006 y tendría la obligación de participar en estas elecciones siempre que sean elecciones generales. Pero en la convocatoria a estas elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones ha puesto en todos los documentos que son elecciones congresales extraordinarias para completar el periodo 2016-2021 y eso está claro en todos los reglamentos, ¿no es cierto? Ya hicimos las averiguaciones al respecto y me ha pasado efectivamente todas las normas legales, el cronograma, etcétera, listas para candidatos a las elecciones extraordinarias, congresales. No son elecciones generales, por lo tanto, no están obligados a participar. Esa es una interpretación, de mi punto de vista, errada. Se está utilizando el término Claro. efectivamente para hacer ver lo siguiente. Una elección general, ¿qué cosa es? Es la coincidencia de una elección presidencial, parlamentaria, incluso ahora hasta el Parlamento andino. Así es. Sin embargo, las normas sobre la cancelación de partidos y el tema de las vallas tienen que ver con la elección parlamentaria. Entonces, invocar el hecho de que el jurado y en general se diga que son elecciones parlamentarias extraordinarias, no le hacen. Es como, por ejemplo, hay elecciones regionales y municipales, que son subnacionales. Por alguna eventualidad no hay elecciones municipales, entonces solo las regionales se podría aplicar algunas normas. No, es en realidad... La idea de la no participación tiene que ver con elecciones en el caso parlamentario y no invocar a que si es que hubo o no presidencial. Porque lo contrario, si tú aplicas ese tipo de razonamiento, un montón de situaciones tendrían que ser precisadas hasta en la Constitución. Sí, claro. Y esto no tiene sentido. A ver, ¿qué más? Doctor Tuesta, Mauricio Mulder puede postular como invitado del APRA pese a ser militante, ya que no ganó las internas. Bueno, los partidos han utilizado un recurso que es el siguiente. En la ley nunca se ha hablado de invitados. La ley habla de designados. Entonces, en el extremo los partidos han usado lo siguiente: no pasan por las elecciones internas y pueden designar a sus dirigentes. Legalmente esto es factible. Políticamente es una jugada que en el propio Partido Aprista se discute, ¿no? No, ahora, recuerdo que cuando ustedes presentaron la reforma, no se admitía esta figura. Claro, y nosotros con hemos gran separado. protesta bengolea, pero gran protesta. Me decía, pero tenemos un cuadro que de repente no es muy conocido y lo queremos promover. ¿Cómo lo promovemos? Bueno, en el caso de Mauricio Mulder es un cuadro bien conocido, ¿no? Pero, digamos, había gran protesta de que no pudieran tener una cuota de designados. No, nosotros sí colocamos con las... Pero que no fueran militantes. Exactamente. Asociamos invitados no militantes. Claro. Los 3/4 partes que pasan por elecciones internas tienen que ser militantes. Esa es la Claro, diferencia. es que decía que habían castigado a los militantes porque no les permitían ser designados.
pues, Yo lo es sé, que- yo sé, solamente- pero digamos, ese era, ya, lo que pasa es que en el caso de Mauricio Mulder, según señalan los medios de comunicación, participa y no tiene una buena votación y aparece en un puesto muy abajo, Prominente, ¿no? claro. Y entonces luego dicen, no, como él va a ser invitado, lo colocamos con número uno. La prelación de abajo a la prelación de arriba. Si marco por el partido y escojo 2 candidatos que no estén cuestionados, y si limito mi voto a 2 candidatos Ya, a que no favor- esté cuestionado. Pero el resto, pues, de la lista, usted vota en Lima, 36. Selecciona a 2, buenísimos, santos, olvídese, la Madre Teresa de Calcuta, pues los recibe en el cielo. Ya, perfecto. Y los otros 30, Claro, Alibaba y los 40 ladrones. Entonces, no, pues, o sea, tiene que tener cuidado. sí, es difícil, ¿no? Porque, claro, uno podría decir, hay que escoger un partido en donde no tiene ningún tipo de cuestionamiento. Quizás sea un partido que en realidad no ha tenido nunca ninguna responsabilidad y ha tenido de los 24 encuentras a un súper desconocido que no conocemos nada tampoco, Claro. ¿no? Es mi un poco difícil, consejo ¿no? final ha sido, ya, si no encuesta usted un justo en Sodoma, asegúrese que el sinvergüenza no entre, pues no vote por esa lista. claro. Ya. Voto preferencial es cuando cuando no escribes ningún número. No, al revés, No. cuando escribes. Tienes primero que votar por el partido y marcando el símbolo del partido recién puedes usar los preferenciales que son voluntarios. Puedes además votar por un preferencial o 2 como máximo, pero primero tienes que votar por el partido. Doctor Tuesta, ¿por qué considera usted que no es viable la conformación de distritos electorales uninominales o binominales a nivel nacional? Ahorita Sería una no. ahorita, bueno, sería un poco largo explicar, en realidad no es tan sencillo. Para nosotros, en la comisión, lo que sí señalamos era disminuir el número de escaños por circunscripción. Por ejemplo, Lima. Es Absurdo. algo absurdo seguir teniendo 36 escaños para Lima en una sola elección. Creemos, por ejemplo, que Lima debe ser dividida en máximo 5 escaños. Entonces tú tendrías parlamentarios a quienes tú puedes identificar, ¿no? Cuando 36, que es mucho, representan a muchos, que Claro, son también 10 los millones, electores, claro. en realidad la representación se diluye. En cambio, si tú conoces, por ejemplo, no sé, pues juntas algunos distritos y tú sabes que estos son tus 5 parlamentarios, tú puedes invocar, relacionarte, también controlar a tus parlamentarios. Pero lo de uninominales, además con un sistema unicameral, eso no existe en ninguna parte. Al contrario, lo que haces es dispersar la representación. Claro. ¿Qué sucede si los votos nulos o blancos es mayoritario? Ese Te ha pasado toda la vida. Esa es la fantasía, ¿no? De verdad. Porque no pienso darle La mi voto a fantasía nadie. electoral de todas las elecciones. No va a pasar. En el año 2001, Jaime Bailey y creo que Álvaro Vargallosa intentan promover esto, ¿no? Claro, pues la norma dice que si 2/3 partes, los votos en general, nulos y blancos, juntos o separados, superan las 2/3 partes, se anula la elección. Claro, 66% es brutal. 67 en realidad. Es No, imposible. Nulos y blancos en general el promedio es 10%. Claro. Aproximadamente. Puede subir un poquito más. Y con el ausentismo, digamos ya 20% en total. Pero no vas a pasar No de vas a eso. A alguien le Eh, suena el teléfono, creo a ti, Fernando. ¿Habrá debate electoral y cómo se desarrollaría? No creo. existe obligación de debates electorales. La cosa se complica cuando en realidad tienes 24 partidos. Y además, ¿quién va a debatir? Imagínate en Lima, ¿quién va a debatir? La cabeza de lista. Claro. Algunos dirán, oye, ¿por qué la cabeza de lista y por qué no No yo? yo. Que soy el número Somos 2. somos iguales. Tú eres el 4. No, va a ser bien difícil. Ahora, ¿quién podría organizar? De manera privada, de repente universidades, de Claro. comunicación. Lo que Pero hacen es el jurado va a ser la difícil. segunda semana de enero, las 4 listas que van más Ya, arriba. Ya, pero es lo único que podrías hacer. Entonces, El Jurado Nacional de Elecciones prepublicó el proyecto de reglamento el día 19 de septiembre y dio como plazo el 3 de octubre para las observaciones. Se supone que ya debería haber publicado la versión final. ¿Existen disposiciones transitorias? no conocemos todavía pues, el reglamento definitivo, ¿no? Eso es una de las cosas pendientes. Así es. Y la última pregunta,
¿Cómo voy a votar si todas las listas están mezcladas? Todas las listas están ¿Cómo nos mezcladas, pues sugiere? claro. pues. Todavía no hay listas definitivas. No, pero lo que dice el elector es cierto, o sea, en nuestra imaginación, ¿por qué Rosa Bartra está en Solidaridad? ¿Por qué o sea, todos se han mezclado, se han Todos se han- chocolateado. ¿Cómo voy a votar? Es una chocolateada. Bueno, una de las cosas que justamente tenemos en la política peruana es que la mayor parte de los miembros de la lista son invitados y por lo tanto el partido o el invitado no está obligado que en la próxima elección estén juntos nuevamente. Miren, de los 73 de Fuerza Popular, 60 eran invitados, 60. Claro. Y muchos de los conocidos no eran miembros. Para empezar, Marta Chávez no es militante de Fuerza Popular, para empezar. Luz ¿no? Salgado Luz tampoco. Salgado, ¿no? Pues, Luz Salgado no es militante de Fuerza Popular. Increíble, ¿no? Pero no es. Aunque usted no lo crea. Pero de verdad, eran 73, 11, eran 62 los que no eran militantes. 60. Hay dos. Bueno, No, pero no, igual olvídate. es altísimo. Pero cualquier cantidad. Bueno, nos tenemos Nos que tenemos que despedir. Le agradecemos mucho a Fernando Tuesta. Lo vamos a volver a traer, por supuesto, cuando nos acerquemos ya un poquito más al calor de la elección. Nos quedamos sin verano, Abel. Qué vaina. Yo pensaba tomarme unas vacaciones en enero. Me fregué. Vacaciones lo vamos a tener hasta abril. Porque, claro, hay que cubrir todo esto. Y como dice Fernando bien, con cientos de candidatos, porque además ese ha sido, no sé si será una sorpresa o no, pero cuando esto se estuvo discutiendo, la gente decía, ¿quién va a querer ser candidato? ¿No? Entonces, para 1 año y medio. Oigan, es como si estuvieran comprándose la tinca. ¡Qué bárbaro, Dios mío! 400 postulantes para una lista. Es una cosa de locos. O sea, está 3-1, o sea, 4-1 entrar a una lista parlamentaria. ¿Para qué, Solamente para darles un número. Solo en el caso de Lima, si se presentan 20 listas, Así es. tendremos 720 candidatos, Claro, sí. cada uno haciendo campaña como si fuera un solo partido. No, y además para mí siempre ha sido un reto, porque lo hemos hecho siempre. Esta es mi 5ª campaña parlamentaria. Y se ofende, pues no los puedes entrevistar y qué sé yo. Imagínate. Digo, que los partidos manden su representante. Pues no, yo siempre he tratado de hacerlo institucional, nunca han querido. Hicimos en Canal 4 un minuto para ganar. Fue imposible. Nadie entendió nada, pero en fin, fue divertido hacerlo. Pero el tema es que no hay espacios. No, pues. Y estas personas se quieren. Entonces, ya, supongamos, de los 720, ya, la mitad son 10 listas que no tienen un chance, ya. Reduzca usted a la mitad. Igual, pues son 310. Así sean 100. Claro, son 310. Y ya, de esos 310 usted dice, bueno, la mitad de esos 36 no tienen chance. Ya, mitad. 150 en 3 semanas. 150 en 3 semanas. Hay que revisar currículums, que no mientan en la hoja de vida, que no le deban plata a sus hijos, que hayan pagado el mantenimiento del edificio, que no le peguen al perro. O sea, hay que revisarles todo, ¿no? Ya, los leprosos, bueno, ya sabemos cuáles son, pero el resto, ¿cómo hacemos? ¿A qué velocidad vamos a trabajar? Olvídate, chico, no hay Navidad, no hay Año Nuevo, no hay nada, hay que estar buscando antecedentes penales de 800 gentes. Caramba, esto va a ser bien complicado. Bien complicado. Bien complicado, pero esperemos hacer nuestro trabajo bien y que los electores nos ayuden. Porque si ustedes saben algo de alguien y no lo cuentan ahora, no se quejen si gana. Sí, claro. Más vale ahora que cuenten que lo sepamos mañana, ¿no? O sea, si es el vecino indeseable del edificio, ¿por qué lo queremos tener en el Parlamento? ¿No? ¿Por qué? Cuéntenos, pues. Muy bien, nos tenemos que ir, no se olviden que nosotros vivimos de la caridad pública. Así que necesitamos su ayuda urgente y desesperada. PayPal en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Tampoco se olviden de que tenemos una rifa, 5 soles nuestra rifa para diciembre. De eso vivimos el resto del año, así que cómprennos la rifa. Y ¿qué más? Bueno, nuestros amigos de Pan y Vino del Hogar San Martín. El día jueves. El día jueves están vendiendo sus tarjetas. Por favor, entran a Hogar San Martín en Facebook. Ahí los van a encontrar. Hay un tremendo cóctel acá. Nos han invitado a ver, por si acaso. Muchas gracias. Hay que pagar. Es $2.90 la tarjeta. Y con eso ustedes ayudan a dar de comer, desayuno y almuerzo a 120 ancianos, 100 niños en Chosica. Y, por supuesto, otras obras que se están haciendo en todo el Perú. Más un hospital que está en camino. Muy bien. Nos vamos, Rosa María. Nos Hasta vamos. mañana. Hasta mañana.
Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.